Mi día había comenzado como cualquier otro. Una rutina más llevando mercancía a las pequeñas tiendas de esos pueblos remotos, casi olvidados por el paso del tiempo. Había transitado esas carreteras tantas veces que conocía cada giro, cada irregularidad en el pavimento. Siempre consideré que mi empleo era sencillo: cargar, descargar, conducir. Pero esa noche inolvidable, todo dio un giro inesperado. Ya era tarde cuando mi compañero Juan y yo regresábamos a la base. El cielo se oscurecía a gran velocidad y las primeras gotas de lluvia comenzaban a salpicar justo al dejar atrás el último pueblo. El agotamiento nos pesaba a los dos. Habíamos pasado el día entero distribuyendo cajas de refresco, pero queríamos estar de vuelta en casa, o al menos en la base, antes de que la tormenta se desatara por completo. El viento silbaba entre los árboles y el aire se volvía denso, cargado de una sensación extraña. Ojalá no nos toque lo peor, dije mirando el horizonte, que se tornaba más sombrío de lo habitual. Juan, a mi lado, asintió con una expresión de inquietud. De pronto, el motor del camión empezó a dar problemas. Se oía un sonido raro, como un impacto seco desde el interior del capó. Al principio traté de no hacerle caso, pero el motor luchaba por seguir adelante. Aceleré con fuerza, pero el camión respondió con un temblor, como si algo se hubiera roto. Segundos después, se apagó por completo. Todo quedó en silencio. Nos detuvimos en medio de la nada, en una carretera que cruzaba los cerros mientras la lluvia arreciaba. No había rastro de otros autos ni luces de viviendas o comercios. Solo el ruido del agua chocando contra el parabrisas y el susurro del viento colándose por las rendijas. Carajo, susurré. Seguro es el motor. Juan me miró con preocupación en los ojos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, aunque ambos intuíamos la respuesta. Esperar a que pase la lluvia y luego revisar. Con esta oscuridad no hay mucho que podamos hacer. Nos quedamos dentro del camión, confiando en que la tormenta amainaría pronto. Pero no fue así. La lluvia golpeaba el techo con furia y la noche se volvía cada vez más impenetrable. Más allá del parabrisas no se veía nada, como si el mundo entero se hubiera sellado a nuestro alrededor. La penumbra lo envolvía todo. Permanecimos en silencio, atentos al constante tamborileo del agua, cuando de pronto algo sacudió el camión. Fue un golpe firme, como si un objeto pesado hubiera impactado contra un lado. Juan y yo nos miramos al instante, desconcertados, pensando que tal vez una rama había caído, aunque no había árboles tan cerca. ¿Qué fue eso?, susurró Juan, aunque estábamos solos. No contesté. Me levanté y miré por la ventana, pero todo seguía igual. La lluvia caía sin tregua y el camino permanecía desierto. No había señales de nadie ni de nada, ni siquiera un animal. Pero ese golpe había sido real. Lo sentí con claridad. Algo o alguien había movido el camión. Volví a sentarme, intentando tranquilizarme, cuando otro impacto, más intenso, hizo temblar todo el vehículo. ¿Qué demonios es eso?, exclamó Juan, claramente nervioso. Quise calmarlo, pero yo también estaba asustado. Mi corazón latía desbocado y mi mente buscaba desesperadamente una razón lógica. ¿Un animal? ¿Un percance? Nada encajaba. Estábamos aislados, sin indicios de vida cerca. Entonces lo escuchamos. Un ruido extraño, ronco. Una mezcla entre un rugido y un grito agudo, distinto a cualquier sonido que conociera. Era grave, resonante, y se metía hasta los huesos. Al principio parecía lejano, pero se volvía más potente, más próximo. «Eso no es un animal», murmuró Juan, sus ojos abiertos y temerosos fijos en el parabrisas, tratando de distinguir algo en la negrura. De pronto, el sonido se detuvo. Todo quedó en calma. Hasta la lluvia parecía haber bajado su intensidad. Pero esa quietud no trajo alivio.
Sentí una presencia, algo invisible pero palpable, acechándonos desde las sombras. Voy a salir a ver qué pasa, dije, intentando convencerme de que era lo sensato. Juan trató de detenerme, pero no podía quedarme ahí sin hacer nada. Agarré una linterna y abrí la puerta. La lluvia me empapó al instante y el frío de la noche me caló la piel. Iluminé a mi alrededor, pero no vi nada. Solo el pavimento mojado y los matorrales al borde del camino, agitados por el viento. Avancé unos pasos hacia la parte frontal del camión para inspeccionar el motor y entonces lo vi. Algo estaba en la carretera, a unos metros, envuelto en la oscuridad. Primero creí que era una sombra, tal vez una persona. Pero no lo era. La luz de la linterna apenas alcanzaba a delinear su forma. Era alto, más que cualquier humano. Sus brazos y piernas eran flacos, casi esqueléticos, y su cuerpo se contorsionaba de manera imposible. Lo que más me heló fueron sus ojos. 2 puntos rojos brillaban en la penumbra, mirándome sin parpadear. Mi respiración se detuvo. Un nudo se formó en mi estómago, como si me hubieran robado el aire. No podía moverme ni gritar. Esa cosa solo me observaba, inmóvil. Pero su mirada transmitía una furia que sentía en el alma. De repente, ese chillido inhumano que habíamos oído antes cortó el silencio. Era ensordecedor, como si surgiera de todas direcciones. Retrocedí hacia el camión, tropezando conmigo mismo, y cerré la puerta de un golpe. ¿Qué viste?, preguntó Juan, aterrado. No podía hablar. Las palabras se me atoraban. Intentaba decir algo, pero solo miraba al frente, rezando para que eso no se acercara más. El silencio regresó. Pasaron minutos, quizás horas, el tiempo parecía congelado. Ninguno se atrevía a hablar ni a moverse. Solo esperábamos. La lluvia seguía cayendo, más suave ahora, pero el temor no se desvanecía. Finalmente, la tormenta se detuvo del todo y, como por un milagro, el motor del camión volvió a encenderse. Sin mediar palabra, Juan y yo arrancamos y nos alejamos de ese lugar tan rápido como pudimos. No volteé atrás. No quería saber si esa cosa aún estaba ahí, vigilándonos, esperándonos. Cuando llegamos a la base, nadie nos creyó. Le contamos lo sucedido a nuestros compañeros, pero todos asumieron que era el agotamiento, que la tormenta y la oscuridad nos habían engañado. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Aunque quisiera convencerme de que fue una ilusión, algo dentro de mí me dice que esa carretera esconde misterios que es mejor no explorar. Desde esa noche, dejé de tomar esas rutas tan tarde. Ya no me arriesgo a quedarme en esos pueblos cuando el sol comienza a ocultarse. No quiero volver a cruzarme con eso. No quiero volver a sentir esos ojos rojos fijos en mí ni escuchar ese sonido infernal que aún retumba en mis pesadillas. Tal vez nunca descubra qué nos acechó esa noche, pero hay una certeza que no puedo ignorar: en esos caminos solitarios, apartados de todo y de todos, existen cosas que no deberían estar. Y a veces, esas cosas se interponen en nuestro trayecto, aunque no estemos listos para enfrentarlas. En la planta de Coca-Cola, era el año 2015, y yo trabajaba como técnico de mantenimiento en una de las instalaciones más grandes de Coca-Cola en Monterrey. Llevaba varios años allí, acostumbrado al ruido interminable de las máquinas, el traqueteo de los camiones y el bullicio del personal. La planta se dividía en dos: el edificio nuevo, donde se llevaban a cabo la mayoría de las operaciones, y el edificio viejo, una construcción más antigua usada principalmente para almacenamiento y algunas tareas de mantenimiento. Nadie quería estar en el edificio viejo. Aunque era útil y práctico, tenía mala fama. Los trabajadores con más experiencia susurraban sobre sucesos extraños que ocurrían allí, cosas que no tenían explicación lógica. Yo no hacía caso a esos rumores. Siempre creí que eran exageraciones,
historias que los veteranos inventaban para inquietar a los novatos. Sin embargo, todo cambió una madrugada cuando me tocó hacer una inspección rutinaria en ese lugar. Era una noche aparentemente normal, o eso pensé al inicio. Me habían asignado el turno nocturno para revisar unas tuberías que estaban fallando en la planta de tratamiento de agua, ubicada en el edificio viejo. Aunque no me entusiasmaba estar solo en esa zona, supuse que sería algo rápido. El ambiente en esa parte siempre era más denso, más helado, como si las paredes y el metal absorbieran el calor del día y lo liberaran lentamente. Cada paso que daba resonaba con un eco perturbador. Mientras recorría los largos pasillos, todo estaba inusualmente silencioso. Solo se oía el goteo del agua y un zumbido lejano de alguna maquinaria. El resto del equipo estaba en el edificio nuevo, y yo sabía que esa noche estaría solo en esa sección. Empecé a revisar las tuberías con mi linterna en mano. A mitad del trabajo, percibí algo raro, un leve murmullo desde un rincón oscuro del pasillo, como un susurro. Me detuve un instante, pensando que quizás lo había imaginado, pero pronto se hizo más nítido. Era un rumor claro, como si alguien hablara a lo lejos. Intenté no prestarle atención y seguí con mi labor, pero los susurros persistían, creciendo en volumen, como si alguien se aproximara. Me giré de golpe para ver si había alguien detrás, pero el pasillo estaba desierto. Solo las sombras de las tuberías que serpenteaban por el techo me acompañaban. Continué avanzando, decidido a terminar pronto. Pero el sonido cambió. Ya no eran simples murmullos, eran gritos. No sonaban a dolor, sino a desesperación, como si alguien suplicara ayuda desde un lugar inalcanzable. Me quedé inmóvil por un segundo, intentando ubicar de dónde venían. Parecían surgir de una zona restringida al fondo del pasillo, un área normalmente cerrada donde se almacenaba equipo viejo y chatarra abandonada desde hacía años. Nadie debía estar allí. Sin embargo, los gritos rebotaban en las paredes de concreto como ecos distorsionados. Pensé que tal vez alguien se había quedado atrapado, quizás un compañero del turno anterior había entrado y se había herido. Corrí hacia el sonido con el corazón latiendo fuerte, esperando poder auxiliar a quien fuera. Pero al llegar a la puerta oxidada del almacén, todo se silenció. La abrí con cuidado, mis manos temblando ligeramente. Adentro solo había cajas viejas, tuberías desarmadas y maquinaria oxidada cubierta de polvo, sin señales de vida. Encendí mi linterna y exploré el lugar. La luz recorrió los objetos inertes, proyectando sombras largas y retorcidas. El almacén estaba vacío. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más claro. No eran solo gritos pidiendo ayuda, era una voz conocida. Era la voz de Juan, uno de mis compañeros de mantenimiento. Juan había fallecido meses atrás en un accidente terrible en esa misma planta de Coca-Cola. Estaba revisando una máquina pesada cuando una grúa se soltó de repente, aplastándolo en un instante. No hubo forma de salvarlo. Recordaba su funeral, las caras de su familia, el hueco que dejó entre nosotros. Era imposible que fuera él. No podía ser Juan. Pero su voz era inconfundible. La reconocí al instante. Lo llamé, aunque mi mente me decía que no había forma de que contestara. Juan, ¿eres tú?, murmuré, sintiendo como mi garganta se apretaba. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo del almacén abandonado. Me quedé ahí, quieto, el eco de su voz todavía zumbando en mi cabeza. No podía ser una broma, no a esa hora, no en ese lugar. Salí rápido del almacén, intentando convencerme de que todo había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio del turno nocturno me estaba jugando una trampa. Seguí con mi tarea, pero mi cabeza no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de pasar. Volví al área de mantenimiento, donde tenía algunas herramientas que necesitaba. El lugar parecía más oscuro de lo habitual, como si las sombras se hubieran estirado.
Mientras ordenaba el equipo, oí algo más. Esta vez no eran gritos, sino pasos. Se acercaban despacio por el pasillo. Mi pulso se aceleró. Una oleada de pánico me invadió. Me asomé al corredor. Estaba vacío, pero los pasos seguían, cada vez más cerca, más definidos. Me giré rápido para ver si alguien venía, pero no había nadie. Empecé a sudar frío y, por primera vez en mi vida, el miedo me inmovilizó por completo. Entonces lo vi. Una sombra apenas visible en la penumbra avanzaba hacia mí desde el fondo del pasillo. No tenía una forma clara, pero se movía con una intención que me hizo sentir que no estaba solo. Mi cuerpo se puso rígido y supe que tenía que irme de ahí ya. Me di la vuelta y corrí. No me importaba lo que dijeran mis jefes ni si dejaba el trabajo a medias, solo quería salir de ese lugar. Mientras corría, escuchaba los gritos de Juan detrás de mí. Cada vez más fuertes, más urgentes. Y lo más escalofriante no era que pudiera oírlos, sino que reconocí las mismas palabras que gritó la noche en que murió: ayúdenme. No puedo moverme. Logré escapar del edificio viejo y me refugié en la sala de descanso del edificio nuevo. Los pocos compañeros que estaban ahí notaron que algo andaba mal. Me preguntaron qué pasaba, pero no pude explicarlo. No sabía cómo describir lo que había vivido ni cómo podían entenderlo. Solo dije que había oído algo raro en el edificio viejo, y eso bastó para que todos intercambiaran miradas tensas. Sabían de qué hablaba, aunque nadie quería decirlo en voz alta. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, los gritos de Juan resonaban en mi mente. Al día siguiente pedí cambiar de turno. No volví a trabajar de noche en esa planta de Coca-Cola, ni entré solo al edificio viejo otra vez. Algunos compañeros me dijeron que hice bien, que ese lugar tenía algo pesado. Otros me miraron con duda, pensando que solo era estrés. Pero yo sé lo que escuché, y lo peor es que no era solo el recuerdo de una tragedia. Era algo más, algo que no podía entender, pero que sentí hasta en los huesos. Los veteranos tenían razón, las paredes del edificio viejo guardaban ecos del pasado, y no todos eran fáciles de pasar por alto. Hasta hoy, cuando paso cerca de la planta de Coca-Cola, evito mirar hacia esa construcción antigua. No quiero saber si algo sigue ahí, llamándome desde las sombras. Trabajo en la planta de embotellado de Coca-Cola en Puebla desde hace más de una década. Conozco cada esquina, cada máquina, cada sonido de la fábrica. Es un lugar enorme, lleno de pasillos sin fin y un zumbido constante de equipos que nunca se apagan. Cuando empecé, me asignaron el turno de la tarde, algo que agradecía. Pero con los años, comenzaron a rotarme y a veces me tocaba el temido turno de medianoche. Todos en la planta sabían que ese horario era diferente. La mayoría evitaba hablar de lo que pasaba en esas horas, pero sus caras lo decían todo, una mezcla de fatiga y algo más, algo que no podían expresar. Recuerdo mi primera vez en ese turno. Era noviembre de 2010 y, por mala suerte, un compañero se enfermó y no había nadie más disponible. La planta de Coca-Cola funciona a las 24 horas, así que siempre hay movimiento, pero después de las 11 de la noche todo cambia. Hay menos ruido, menos actividad y una sensación de vacío que no se puede ignorar. Esa noche llegué a las 11:45, algo nervioso pero tratando de mantener la calma. Sabía que muchos contaban historias raras sobre ese horario. Ruidos sin sentido, sombras que aparecían y se desvanecían en los pasillos. Siempre lo tomé como exageraciones, cuentos de gente agotada o sugestionada. Eso creía. Mi puesto esa noche estaba cerca del pasillo central, en una zona de producción. Mi trabajo era asegurarme de que las máquinas embotelladoras funcionaran bien y reportar cualquier problema. El zumbido de los equipos era constante, lo que ayudaba a mantener la cabeza ocupada.
Pero conforme avanzaba la noche, ese sonido se volvía agobiante, como si tratara de tapar algo más. Eran las 3 de la mañana cuando todo empezó. Estaba frente a una máquina, revisando los controles, cuando oí lo que parecían pasos en el pasillo a mis espaldas. Me giré de inmediato, pensando que era un supervisor haciendo ronda, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por las luces frías de neón que hacían todo más sombrío. Volví a mi tarea, diciéndome que era solo un eco. Minutos después, los pasos resonaron otra vez, más cerca, pero el pasillo seguía desierto. Algo no encajaba. El aire se sentía denso, como si alguien me observara desde un lugar que no podía precisar. El sudor frío me recorría la espalda. Intenté concentrarme, pero era inútil. Los pasos se hicieron más claros, como si alguien caminara justo detrás de mí. No podía evitar girarme una y otra vez, esperando ver a un compañero. Pero solo encontraba ese corredor vacío, demasiado extenso y silencioso. Entonces la vi. Una figura oscura apareció al fondo del pasillo. Era alta, delgada, con la silueta de un hombre, pero algo en su postura estaba mal. No podía verle el rostro, estaba muy lejos y la luz parpadeaba intermitentemente en esa área. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Es un compañero, pensé, aunque en el fondo sabía que no lo era. Todos sabían que a las 3 de la mañana nadie pasaba por ahí. Di un paso adelante, casi por instinto, y en ese momento la figura se esfumó. No se alejó ni giró una esquina, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado. Me quedé inmóvil, una corriente helada recorriendo mi cuerpo. Mis manos temblaban y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un miedo puro. Quise creer que era un juego de luces o el cansancio, pero entonces sentí un peso en mi hombro, como si alguien me hubiera tocado. Me giré al instante, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie. Estaba completamente solo. Fue como si el suelo se moviera debajo de mí, como si algo invisible me estudiara. El resto de la noche fue una batalla entre mi lógica y el temor. Cada sonido, cada sombra, cada eco me hacía voltear la cabeza. Pero la planta de Coca-Cola estaba vacía en esa zona, y esa figura no volvió a aparecer. Aún así, la sensación de ser observado no se fue nunca. Cuando terminó mi turno, salí de ahí lo más rápido que pude. No le conté a nadie lo que pasó esa noche, sabía que sonarían a locuras. Pero desde entonces, cada vez que me tocaba el turno de medianoche en la planta de Coca-Cola, sentía un nudo en el estómago. Con los años, fui juntando historias de otros compañeros. Algunos hablaban de pasos sin dueño, otros de voces que susurraban nombres en la oscuridad. Nunca supe si eran ciertos o solo rumores que crecían con el tiempo. Pero esa noche de 2010 quedó grabada en mí. No sé qué vi en ese pasillo, si fue real o un truco de mi mente agotada. Lo que sí sé es que el turno de medianoche en la planta de Coca-Cola tiene algo que no puedo explicar. Y aunque sigo trabajando ahí, evito a toda costa quedarme solo en esos corredores cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Hay cosas que es mejor no tentar.